pedagógicos, es decir, la intencionalidad de esta grabación no es otra que poder tener acceso a lo desarrollado en la clase de hoy. Un saludo especial para cada uno de ustedes en casa, espero que se encuentren muy bien, espero que también estén sus familiares en perfectas condiciones. Y pues bueno, en esa línea que venimos trabajando en este periodo especial de trabajo en casa, pues llegamos a nuestro taller número 3. Como ustedes saben, el ejercicio lo que ha pretendido es hacer filosofía aplicada, es decir, tomar los referentes filosóficos para poder analizar y comprender la realidad en la cual estamos inmersos, en la cual estamos viviendo, como lo es la pandemia o lo denominado COVID-19. Eh, Hemos hecho un caminar bien interesante, es decir, partíamos de un elemento primero y es si lo que vemos es verdad, qué tipos de verdades hay, cómo podemos llegar a la verdad. Luego, por ahí necesariamente hacíamos una mirada con unos teóricos. El primer teórico que mirábamos, Leonardo Boff, brasilero, que plantea que todo lo que está pasando es fruto de la naturaleza, que nos está reclamando una forma diferente de vivir y de estar en el mundo. Luego mirábamos a Byung-Chul Han, el norcoreano, que plantea que todo eso hace parte de una estructura que nos quiere tener dominados, controlados. Es el momento más fuerte de la economía asiática, es decir, China y su modelo imperante nos va a controlar, nos va a acabar con algo que se llama la democracia, pero hoy más que nunca el modelo capitalista va a seguir fuerte, es decir, los ricos van a ser más ricos, los pobres más pobres, y eh, en torno a todo esto que pasa del coronavirus, pues hay una realidad social, política y económica compleja en el mundo. Y había otro teórico que se llama Fernando Savater, que nos planteaba que era la época de ser diferentes, de volver a creer en los valores como la solidaridad, como la justicia, como la libertad, de luchar por lo fundamental. Es decir, y es una época para replantearnos la forma como estamos viviendo y cómo queremos vivir. Pues vale, en este contexto de hoy nos vamos a ubicar en algo que se llama la epistemología, epistemología. Ahora, seguramente en el transcurso de la clase, pues vamos a entender qué es esto de la epistemología o a recordar qué es esto de la epistemología, porque es una de las ramas de la filosofía. Seguramente en la introducción de décimo de lo que es la filosofía, vieron las ramas de la filosofía y por ahí vieron qué es la epistemología. Pues bueno, este taller tiene un nombre y es la ciencia y los cambios del mundo en un contexto del COVID-19. Es decir, que cómo la ciencia eh, hoy eh, está llamada a tener un papel protagónico en la realidad que estamos viviendo. Y por ahí, pues necesariamente vamos a hacer nuestro diálogo. Yo quiero plantearme unas preguntas para poder iniciar. La primera pregunta es, y lo voy a colocar acá grande, no sé si se está viendo Montserrat o no. Montserrat. Sí, profe, ahorita sí, sí se está Sí. bien. Ok, vale. Ok. Voy a colocarlo aquí grande para que ustedes puedan mirar estas preguntas y vamos a ir dialogando con las preguntas. Eh, Eso tiene una intencionalidad y es, bueno, nosotros normalmente cuando se empezó el proceso de qué es la filosofía en el primer periodo, cuando ustedes hicieron grado décimo, pues seguramente fue la explicación de cómo pasar de el mito a la razón, es decir, cómo dejar de vivir en un mundo de creencias o de mitos o de engaños o de manipulación a buscar la verdad a través de algo que se llama el pensamiento crítico o hacer filosofía o filosofar. Pues hoy
más que nunca el taller lo que pretende es enfocarse en una parte de la filosofía que se llama la epistemología, que tiene que ver con la ciencia, y es cómo la ciencia hoy, en pleno siglo XXI, tiene aportes a la realidad que estamos viviendo. Es decir, hemos escuchado miradas económicas, políticas, religiosas, pero bueno, ¿y cuál es la mirada de la ciencia para poder comprender lo que está pasando? Y por ahí quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Quién me la responde? A ver, ¿cuál es el científico que más ha realizado aportes en la investigación del COVID-19? A ver, hola, ¿me escuchan? Profe, pero fue el que usted nos envió. No, 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 ellos no han Ah, investigado de los que ustedes han visto ah, por ejemplo, ¿qué ha dicho Caracol, RCN, CNN? ¿Cuál es el científico más importante? Bueno, ahorita le hago una pregunta. ¿Cuál es el colombiano jugador de fútbol más importante en estos momentos? Que ha ganado premios en estos momentos. Hola, ¿hay alguien por ahí? En este momento, cuál es el colombiano que juega fútbol que tiene como más reconocimientos en este momento en el mundo? En estos momentos, actualmente. Falcao. Falcao, sí. De pronto uno podría decir que los medios hablan más de fútbol que de ciencia. Por ejemplo, ¿cuál es el cantante así como colombiano más popular en estos momentos, en esta época de la pandemia, que han salido más por los medios? eh, J Balvin. Fonseca. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? A ver. Donald Trump. Bueno, hoy uno podría mirar que en el entorno del mundo en el que vivimos, como que el tema científico es desconocido, o sea, dependemos de la ciencia o muchos de los avances de la ciencia son importantes, pero la verdad a nosotros el mundo científico o el mundo académico no nos interesa. Es un tema bien complejo. En estos momentos el mundo no puede depender ni de los políticos ni de los futbolistas. Imagínense un país dependiendo del fútbol o dependiendo de Maluma. No, pues estamos totalmente jodidos o dependiendo del presidente Trump. Hay unas realidades ahí que tenemos que empezar a mirar. ¿Cuáles son esos científicos? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en estos últimos 6 meses? ¿Qué universidades, qué institutos, por ejemplo? Yo no sé si ustedes saben que hay universidades muy importantes en el mundo como Harvard que gradúan a los mejores. ¿Será que es que Harvard es tan buena o tan mala que no ha podido sacar ninguna investigación sobre el tema? Ahí hay preguntas interesantes. Ahora, ¿saben qué es la OMS? Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. De hecho, en este contexto, Donald Trump acabó de pelear con la OMS, ¿no? Se retiró Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Y uno dice, pero ¿cómo así que Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud? Y ahí hay unos problemas bien complejos y uno dice, bueno, ¿en qué se fundamenta la Organización Mundial de la Salud para hacer sus recomendaciones? Por ejemplo, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud mandó a todo el mundo a estar en cuarentena? ¿Gracias a qué o qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Que a alguien se le ocurrió o qué? Gracias a investigaciones, ¿no? Bueno, interesante, sí, pueden ser a base de algunas investigaciones. Eh, Creeríamos nosotros que tienen que ver a base de investigaciones de tipo científico, ¿no? Eh, ¿Alguno de ustedes sabe por qué se está hablando en el mundo de la hidroxicloroquina? ¿Saben o no? En estos momentos, ¿si han escuchado esa palabra, hidroxicloroquina? No. Nada. Pues vale, Ah, mira que hay un tema bien polémico. Este es un problema complejo en el mundo. La Organización Mundial de la Salud había sacado, Estados Unidos había dicho que este medicamento curaba el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dijo que no. Ahora está diciendo que sí, hay un problema bien complejo porque hay un grupo de científicos que dice que sí es efectiva y otro grupo de científicos que dice que no. Entonces uno lo que dice, están hablando de la vacuna. es un medicamento para Ah, eliminar el tema del coronavirus y uno dice, bueno, entonces ¿quiénes tienen razón?
los de Estados Unidos o los asiáticos. Entonces hay como unos temas ahí interesantes para mirar, porque unos ratos no saben por dónde es la ruta. Una pregunta ahí, ¿cuál es el verdadero origen del COVID-19? Todos ustedes han leído, ¿no? Y les hemos mandado material, lecturas, videos. ¿Cuál es el verdadero origen? ¿Sí son los murciélagos? ¿Sí es el armadillito ese? ¿Fue creado en laboratorio? ¿Qué creen ustedes? A ver. Yo sé que se originó en Wuhan, en China. En Sí. Wuhan. ¿Pero tú Wuhan, sabes o has Wuhan, leído? no, yo he leído, pero Bueno, que esa una gran cosa. Wuhan, de hecho, de Byung-Chul Han, el norcoreano que es tan crítico, tiene un libro que se llama Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan es que se plantea que en Wuhan, al comer sopa de murciélago, pues la gente se contaminó, pero esa será la verdad. Habrán pero, otras verdades. Dime. pero, Es- profe, de lo que leí, Ajá. decía que hace ya desde octubre venían habiendo muchísimos casos de neumonía. Entonces, pues ellos habían contenido, pues porque no querían, o sea, muchas personas dicen que en realidad sí habían casos, pero no sabían qué era. Entonces de pronto decían, no, es un brote de neumonía, normal. Y llegó un momento en que ya empezaron a darse cuenta que era un nuevo virus, pero pues que sepa que es un murciélago. La verdad no creo que sea un murciélago. Bueno, hay cosas interesantes para mirar. De hecho, por ahí hay una teoría bien interesante con las antenas 5G y son antenas chinas, la nueva comunicación pues en el mundo. Antes estaba en 3G, pasó a 4G y ahorita plantean el 4G, el 5G, perdón, y dicen que esas antenas son las que han producido este problema, que no es ni siquiera un problema de un virus, sino que tienen radiación y afecta a las personas. Y eso hay una polémica inmensa en el mundo. Pero bueno, eh, ¿cuál es el verdadero origen? Hay planteamientos de que es una estrategia de China para acabar con Estados Unidos, otros que era una estrategia de Estados Unidos y se le salió de las manos, otros que es natural. Hay muchas teorías y muchos enfoques. Una última pregunta. ¿Puede la ciencia ser útil en el contexto de la pandemia? Es decir, hoy los científicos y los investigadores podrían hacer un aporte a la humanidad en ese contexto. ¿Qué dicen? A ver, ¿será que la ciencia sí puede hacer algo o estamos condenados a desaparecer como especie? Eh, ¿La ciencia sí podrá hacer algo? ¿Será que la salida está ahí? ¿La salida estará en Duque, en Trump, en Putin? Pues bueno, ahí hay unos elementos especiales y desde ahí, pues les decía yo que el énfasis de este encuentro de hoy se llama la epistemología, es decir, ¿qué es la epistemología? No es otra cosa que el estudio del conocimiento, es decir, es el método para llegar al conocimiento y un conocimiento que sea válido, que sea verdadero, fruto de un método y ese método se llama el método científico. ¿Cómo así? Claro, hoy más que nunca existen unas verdades aparentes o unas creencias que se transforman en verdades, pero que no necesariamente han sido sometidas a un ejercicio de falsación o un ejercicio de comprobación a través de un método que se llama el método científico. Es decir, hoy más que nunca estamos llamados, y ojo, porque este es un llamado supremamente serio, especialmente para ustedes en el proceso de desarrollo del pensamiento crítico, y es a utilizar métodos de tipo científico para llegar a certezas, para llegar a verdades. ¿Dónde surgió o dónde apareció este enfoque epistemológico, es decir, ese enfoque científico para buscar la verdad o para llegar al conocimiento? Pues es un planteamiento moderno, es decir, después de la Edad Media, ustedes saben que el planteamiento medieval fue muy teocéntrico, es decir, muy centrado en Dios. El pensamiento antiguo fue muy mitológico, es decir, en la antigüedad era más el enfoque mítico, en la Edad Media era más el enfoque religioso, pero en la modernidad va a aparecer el enfoque antropocéntrico y el hombre como tal va a dar un enfoque por la ciencia y por la rigurosidad. Apareció un hombre que se llamó René Descartes, que planteó un método
y es la búsqueda de la certeza. Es decir, no podemos quedarnos simplemente con lo que nos dicen, ni con lo que nos muestran los sentidos. Tenemos que a través de un método llegar al conocimiento. Si pueden ver acá hay un diagrama donde muestra dos conjuntos, un conjunto de verdades, un conjunto de creencias, pero hay una intersección que se llama el conocimiento, es decir, hay verdades y hay creencias que no necesariamente son conocimiento, es decir, pueden ser engaño, pueden ser manipulación, eh, y por ahí, pues necesariamente vamos a empezar a trabajar. En este sentido, la epistemología, pues necesariamente estudia los métodos para llegar al conocimiento y son métodos de tipo científico. No sé si ustedes ven la imagen que aparece ahí. ¿Alguien la ve? ¿Me puede decir de qué se trata esa imagen? A ver, ¿alguien ve esa imagen? El lanzamiento del cohete de la Te NASA. veo como un cohete. Como un cohete, eso fue la semana pasada, antepasada, ¿no? Que una Sí. empresa privada en convenio con la NASA mandó 2 astronautas. Ya las pongo Eh, salieron todos los memes del mundo que cuando te dicen que no salgas de casa y te vas del planeta, ¿no? Nadie puede salir, pero estos manes sí se fueron del planeta y todo. Pues bueno, ahí para poder hacer esto, lo que hay no simplemente es creencias o ideas, ahí hay ciencia aplicada. Son muchos años de investigación, ahí no hay espacio para la equivocación. De hecho, les hago una pregunta honesta. No sé si ustedes sabían que las primeras imágenes del hombre en la luna es una farsa, ¿no? Es una mentira. ¿Sí sabían o no? ¿Sí Sí, sabían o no? profe. Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Porque la Porque bandera después se sabían que movía. había sido en otro año. No, y que la bandera se movía. Sí, Y supuestamente en la luna no hay viento. Entonces, pues ahí hay cosas, pero hoy creemos que este lanzamiento es real, es concreto, y para poder llegar allá, pues hay todo un tema de física aplicada, de tecnología, de alimentación, de comunicaciones, de robótica. Digamos que por ahí hay cosas concretas. Ahora, no sabemos, por ejemplo, si el modelo de educación que nosotros estamos recibiendo en Colombia, concretamente en el claretiano Gustavo Torres Parra, pues nos está formando con una mentalidad científica, es decir, que algún día alguno de nosotros pueda desarrollar ese tipo de habilidades, de competencias y estar a ese nivel, que seguramente la respuesta es que algunos de ustedes lo van a lograr, pero otras personas dirán, no, yo cómo voy a leer, yo cómo voy a investigar, yo prefiero saber más de fútbol o saber más de música que saber de ciencia. Y por ahí pues hay unos elementos especiales y es que hablar de la epistemología pues implica hacer una mirada histórica, social y psicológica a un proceso diferente de la construcción del conocimiento. Es decir, no es el único enfoque para llegar al conocimiento el que nosotros tenemos. Hay otros enfoques y la epistemología nos dice que hay un método que se llama el método científico y que en esa línea la modernidad hizo grandes aportes y hoy más que nunca nos está llamado o nos está haciendo un llamado a volver a trabajar en ese enfoque de conocimiento. Ahora, hay un grupo muy nutrido de personas en el mundo que hace un trabajo epistemológico, es decir, que hace investigación. La gran mayoría pues nos dedicamos a escuchar, a leer o a creer lo que dicen, pero hay otras personas que están investigando y están trabajando. Eh, por ahí, luego de Descartes, aparece un señor que se llama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn plantea un concepto que se llama los paradigmas. Les voy a plantear el concepto de paradigma como una conquista científica que se estableció durante un tiempo determinado. Es decir, algo en lo que la ciencia y los investigadores dijeron, esto es verdad porque lo hemos comprobado, pero duró durante un tiempo determinado, pero fue avalado por la comunidad científica internacional o por la comunidad científica local. Eh, por ahí, Thomas Kuhn nos habla de algo que se llama los paradigmas, y es que en el método epistemológico existen unos paradigmas, es decir, unos modelos o unas verdades en las que creemos hasta que alguien
con argumentos y con experimentación científica nos demuestre lo contrario o nos demuestre algo nuevo. Por ejemplo, no sé si ven la imagen, ¿alguien ve la imagen ahí? Sí, señor. Bueno, esa imagen que tiene, que ven en esa imagen. ¿Sí la ven o no? Sí, El señor. mundo está al alcance de nuestras manos, ¿no? ¿Cómo? El mundo está al alcance de nuestras manos, ¿no? Sí, pero es un mundo diferente, tiene unos molinos de viento. Yo no sé, por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene molino de viento en la casa? ¿O tiene, No, o energía solar? tampoco. ¿O están condenados a pagar 100, 200, 300 mil pesos de energía electrohuila? Y uno dice, Es, o sea, ahí empiezan a haber grandes cambios y grandes paradigmas. Eh, de esas películas bonitas, El niño que domó el viento, creo que vale la pena. Y uno dice, un niño africano por allá en la inmunda y genera todo un modelo a través de molinos de vientos que cambia el mundo y la economía. Y nosotros que nos consideramos científicos y desarrollados, todavía estamos en unos paradigmas eh, complejos. Inclusive Tesla, yo no sé si ustedes han leído de Tesla, todo lo de la energía de Tesla, es una cosa de avanzada totalmente, pero nos hemos quedado en unos paradigmas estáticos en el tiempo. Y ahí me incluyo yo. De hecho, yo cuando estaba preparando esta clase me sentí totalmente incoherente, dinosaurio, es decir, como atado en el tiempo, con tantos elementos que nos aporta el desarrollo del pensamiento crítico y caemos en unos paradigmas que nos ha establecido la sociedad y el modelo en el que estamos ubicados. Voy a colocar unos ejemplos para irme haciendo entender mejor en este proceso y que ustedes les dé claridad para que se enriquezcan con este enfoque epistemológico que me parece que es muy válido en los tiempos de hoy. Ahora, yo quiero hacer una claridad y es que hablar de epistemología y de ciencia no es solo hablar de médicos o de genetistas, ¿no? La ciencia tiene dos grandes áreas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, y por ahí hay mucho, mucho para trabajar. Unos ejemplos de paradigmas. ¿Alguien sabe qué es el geocentrismo? Geocentrismo, ¿lo recuerdan o no? La Tierra del ¿la centro. Tierra es el centro del mundo? Durante, durante muchos años, muchos siglos, los científicos del planeta pensaban que lo único que existía era la Tierra, ¿cierto? Y que era el centro, ¿vale? De hecho, que todo giraba alrededor de la Tierra, pero hubo un señor, Copérnico, Nicolás Copérnico, que plantea el heliocentrismo, es decir, que el Sol es el centro de todo. Eso es un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Por ejemplo, otro paradigma es el paso del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Recuerdan qué es el teocentrismo? Que Sí, Dios es que el Dios centro es del el mundo. centro de todo. Que Dios es el centro de todo. ¿Y qué es el antropocentrismo? El hombre. El El hombre es el centro hombre de todo. y todo. Bueno, hay otros cambios de paradigmas, por ejemplo, el homosexualismo. ¿Saben qué es el homosexualismo o no? Atracción Sí, al mismo señor. sexo. ¿Qué es ser homosexual? Que a alguien le gusta a alguien del mismo sexo, ¿no? Muy bien, eso durante mucho tiempo, estoy diciendo hasta hace por ahí unos 5 años o 6 años, se consideraba una enfermedad mental. Es decir, si a usted le gustaba a alguien del mismo sexo, tenían que darle medicamentos o meterlo en un manicomio. Estaba catalogado como una enfermedad por la comunidad científica internacional. Hoy, hoy, ya se habla de un enfoque de género, de una perspectiva de género. Y de hecho, dentro de las sociedades, pues, y dentro de las nuevas ciudadanías se habla de la perspectiva de género, del enfoque de género o de las personas sexualmente diversas, pero ya no se le cataloga como una enfermedad. Miren los cambios de paradigma que tiene la ciencia. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es el catolicismo? ¿Qué es el catolicismo? Catolicismo, a ver. ¿Sí recuerdan qué es el catolicismo? Hola, ¿alguien me escucha? Catolicismo.
Se dio en la Edad Una Media. religiosa. La religión católica, el Profe, catolicismo, pues la doctrina religiosa, ¿no? la Como doctrina creada pero, después de Jesús, después de que Jesús murió, pero como cristiana, ¿no? después de que Jesús murió, dejó un grupo de seguidores que se llamaron los apóstoles y ellos crearon un movimiento que se llamaron los cristianos, los empezaron a perseguir y los mataban mucho y un emperador que se llamó Constantino los declaró la iglesia del Imperio Romano y se llamó la Iglesia Católica. Ese movimiento fue la iglesia única en todo el mundo durante mucho tiempo de la historia. Que Es la creó porque la mamá de él era católica, ¿no? Ajá, es decir, si alguien no era católico, lo mataban, pero apareció un señor que se llamó Martín Lutero y creó las iglesias reformadas. Y hoy muchas de las personas en el mundo conocen a Cristo ya no por el catolicismo, sino por las iglesias evangélicas o reformadas. Por ejemplo, anglicana, luterana, presbiteriana, Casa sobre la Roca, pentecostal, Libertando Naciones, Avivamiento, Filadelfia. Mira que como van cambiando esos paradigmas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay unos paradigmas. ¿Alguien sabe qué es el machismo? Sí, señor. ¿Qué es el machismo? Es una ideología que hace que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Que el hombre considere que la mujer es simplemente un objeto o un instrumento que puede utilizar, que puede golpear, que puede destruir o que puede utilizar, ¿cierto? Y es que ustedes no me van a creer esto, pero hasta el siglo XX, hasta el siglo XX, o sea, hace nada, son miles de años, ¿cierto? Eh, la mujer no podía estudiar, la mujer no podía votar, la mujer no podía colocarse su nombre, no podía elegir la ropa que quería ponerse, no tenía derechos sexuales ni reproductivos. Eso era un tema complejo. Es más, hasta hace poco, estamos hablando de 4 o 5 años, y por eso Malala se ganó un premio Nobel. Las niñas en ciertos países árabes no podían ir a estudiar, de hecho hoy no pueden estudiar. O sea, hay un tema complejo en el mundo, pero hoy se han pasado unos paradigmas y es que hoy existen unas nuevas formas de pensar y aparece el feminismo. ¿Alguien sabe qué es el feminismo? Sí, es un movimiento social de la mujer que hace que exija los derechos de ella, ¿no? Claro, y está enfocada en los derechos humanos, es decir, una mujer es un ser humano con igualdad de derechos, pero que tiene unas características especiales que implica, ¿cierto? Que implica que su forma de ser y de actuar se le garanticen por la sociedad en la que estamos. De hecho, hay hombres feministas, ¿no? Es decir, hay hombres que defienden la vida y los derechos de la mujer. O sea, el tema del feminismo no es solo de mujeres, hay sociedades hoy feministas. Ahora, existen unos nuevos paradigmas, por ejemplo, la educación presencial. ¿Alguien recuerda qué es la educación presencial? ¿Sí la recuerdan? Hace 3 meses. ¿Qué era la educación presencial? A ver, Los jóvenes asistían a los colegios. dice el cuento de historia que los jóvenes asistían al colegio con un cuaderno. ¿Sí recuerdan cómo eran los cuadernos o no? Con útiles escolares. En un bolso, con un poco de cuadernos, que el profesor les ponía a hacer un friso como de 1000 hojas contaminando el planeta, que les ponía una carita feliz. Eso es un tema que el profesor asistía, que iban a un salón, que el profesor cambiaba, iba a otros salones, que salían al descanso, que llevaban un videobeam, que era un aparato grandísimo para ver una película y a veces no funcionaba, que no servía. Bueno, ese era un paradigma y ahorita se habla de la educación virtual, que es un nuevo paradigma. ¿Qué es la educación virtual? A ver. Recibir clases por medio de un computador. No necesariamente. La educación virtual o en entornos virtuales es cómo un estudiante Como a puede, distancia. puede aprender con unas herramientas mucho más amplias y mucho más nutridas. Por ejemplo, ustedes encontrarán en internet profesores mejores que el profesor John Albert en filosofía, o videos, películas, documentales, traducciones, supremamente mejor.
a un tiempo real, o sea, hay como de hecho estos días hacía una pregunta, bueno, el viernes con mi grupo de asesoría de los 31, ¿a quién le había gustado aprender o trabajar en entornos virtuales? Y como 5 dijeron, no, esto es la machera, estoy en casa, cómo me paro, busco todo, no tengo problemas. Otros que sí quieren volver a la educación presencial. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero volver a la educación presencial. Habrá gente que dice, no, yo me quiero quedar en la educación virtual porque es la educación del futuro. Yo no estoy diciendo, ojo, que un paradigma cuando surge uno nuevo no quiere decir que el anterior no haya sido el óptimo, el ideal, sino que se va reemplazando a ratos de forma injusta, ¿no? Porque hay cosas que valdría la pena volverlas a vivir. ¿Alguien sabe qué es la mano de obra? ¿Qué es la mano de obra? ¿Qué será la mano de obra? ¿Se han escuchado ese concepto? Por ejemplo, en economía o en ciencias sociales, mano de obra. La elaboración por la mano del hombre. La mano de obra es el trabajo. De hecho, por ahí, creo que el año pasado les puse, algunos de ustedes escribieron conmigo en décimo, en el proceso de la evolución del hombre, la importancia de la mano, ¿se acuerdan? En el desarrollo del ser humano. Pues resulta que En la evolución del hombre. la mano de obra es todo aquello que el hombre hace a través de sus manos. Eso era un paradigma. Luego se habló, por ejemplo, en la revolución industrial de la automatización, es decir, las máquinas para hacer las cosas, y hoy se habla de la robótica. De hecho, ya hoy hay muchas cosas que las hace los robots. Yo, por ejemplo, hagan el ejercicio nomás ahorita en Facebook, busquen por ahí o en Google, en el celular, panadería de pan saludable. Y a los 10 minutos les aparece en Facebook toda la publicidad de pan saludable, todo porque hay unos robots inteligentes que van filtrando todo lo que usted busca, ¿no? Es una cosa supremamente fuerte. Ahora, ya no hay necesidad, por ejemplo, de que una persona trabaje en un banco, pues están los cajeros electrónicos o las transacciones en línea. Muchos, por ejemplo, de las pruebas de laboratorio para el COVID-19 los está haciendo un robot. O sea, hay un tema bien complejo ahí en el mundo de cómo la mano de obra va a desaparecer y vienen los robots. No sé si a ustedes les gustaría tener un robot en casa que le haga las cosas o les gustaría más los seres humanos, pero bueno, ahí hay unos desafíos interesantes en paradigmas. ¿Alguien sabe qué es la energía fósil? La producción a base de carbón y petróleo. Sí, de hidrocarburos, interesante, toda esa parte. ¿Quién de ustedes tiene carro en la casa? ¿O moto? Ya creo que la gran mayoría tenemos carros y motos, ¿no? Y todavía le echamos, pues, gasolina. ¿Habrán otra forma? Pues nosotros no, nuestros papás. Bueno, sí, pero habrán otras formas, digamos, de poder plantearnos. De hecho, ya hay carros eléctricos, motocicletas eléctricas, solares. Ahí vienen desafíos interesantes. Bueno, ¿alguien sabe qué es la lepra? ¿Lepra? ¿Lepra? Una enfermedad. enfermedad, ¿no? Una enfermedad la que piel. presenta lesiones en la piel, ¿no? Y daños nerviosos en Es los la nervios, enfermedad. perdón. Y por ejemplo, en la época de Jesús, si alguien tenía lepra, lo abrían del parche, ¿no? Lo aislaban. O lo mataban con piedras y eso. Es una cosa terrible. Acá en Colombia El- hubo un pueblo que se llama Agua de Dios, queda por aquí cerca de Melgar, Flandes, por ahí. Y ahí llevaban a todos los enfermos de lepra y los escondían por allá en un pueblo. Hoy, si a alguien le da lepra, pues hay medicamentos que lo curan. ¿Recuerdan que fue la peste negra o no? Sí, fue Una una pandemia también. Fue una también. pandemia. Una pandemia en la Edad Media Duro. terrible, terrible, terrible. Se echa la culpa de esta pandemia a la iglesia. ¿Sí sabían o no? Ajá. Porque la Duró muchos iglesia, años. no vale que ya les cuento esta historia, porque la iglesia pensaba que los gatos eran brujas. Entonces mandaron a matar todos los gatos. Ah, al matar todos los gatos, no había quien se comiera las ratas. Hubo una gran proliferación de ratas y las pulgas de las ratas tenían
una bacteria que generó este problema tan grande que acabó con gran parte de la población del mundo. Eso fue una cosa tenaz, la gente le echaba la culpa eh, a que era un castigo del infierno, que era un castigo divino. La Edad Media tuvo un gran problema con la peste negra. Eh, Hoy, pues tiene otra percepción de lo que fue la peste negra y gracias a las investigaciones, pues hay otro enfoque y otra conciencia. ¿Alguien sabe qué es el VIH? Una enfermedad Una transmisión enfermedad de transmisión sexual. Es una infección humana. Es una enfermedad muy compleja que lo que hace es que le quita a usted todas las, o sea, es mucho más grave que el COVID-19 porque le quita a usted las defensas, ¿no? Es decir, hasta una gripa lo puede matar, es un tema complejo. Esa enfermedad todavía existe, es conocida como el SIDA, y bueno, en todo el tema de educación sexual seguramente papá, mamá o en el colegio les han hablado del cuidado que se debe tener a la hora de tener una relación sexual, porque esta enfermedad es una enfermedad compleja. Lógicamente hoy hay una serie de medicamentos para que los portadores de VIH puedan vivir con ella. De hecho, por ejemplo, hay niños que nacen con VIH porque sus papás fueron positivos. ¿Alguien sabe qué es el ébola? También una es una enfermedad también. enfermedad Un de virus. africano. ¿Y qué hace el ébola? Ocasiona fiebre, sangrado. Sí, lo mata a uno como en 3 días. Es una cosa compleja, 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 es mortal. De hecho, en el África, en algunas partes hay unos brotes fuertes. De hecho, una noticia preocupante hace, ¿qué? 3, 4 días, que hay un brote de ébola muy fuerte nuevamente. Pero bueno, estos son paradigmas que la ciencia ha vencido y que lepra, peste negra, VIH, ébola, como paradigmas científicos, la ciencia se puso a trabajar, investigadores, trabajadores, médicos, economistas, y han podido superarla. ¿Por qué esos ejemplos? Porque el COVID-19 también va a ser algo que va a pasar a la historia. Y ahí tenemos que tener ahora una de dos, o es mucho más fuerte que la inteligencia humana y que la ciencia, o que otros problemas. Yo lo que les planteé es que la lepra, la peste negra, el VIH, el ébola, no son nada comparadas con el COVID-19, desde lo que genera. Ahora, si se han podido científicamente buscar soluciones y salidas a esa realidad, pues seguramente vamos a trabajar en ello. Eh, Cuando hablamos de epistemología, lo que estamos hablando son de métodos, de metodología para hacer investigación, es decir, para hacer ciencia. Hay una corriente muy interesante que se llama el positivismo. El positivismo no es otra cosa que un enfoque social, es decir, la ciencia puede mejorar y puede transformar una sociedad. Es decir, menos politiquería, menos religiosidad manipulable y vamos a hacer ciencia para transformar y para cambiar el mundo. Eso lo plantea el positivismo. Desde esa misma perspectiva, pues aparece el pospositivismo, es decir, una versión seguida del positivismo que nos dice que hoy más que nunca tenemos que desarrollar pensamiento científico, personas con criterios científicos, es decir, pasar de la especulación a hacer ciencia. Por ejemplo, nosotros en los colegios no deberíamos ver tantas teorías, sino hacer procesos de investigación, procesos de aula, y eso implica tener otro enfoque de formación. En las universidades, todos ustedes el otro año que van a ingresar a la universidad, porque así va a ser, ustedes ya no los van a poner a hacer tesis de grado, sino que los van a poner a trabajar en algo que se llama semilleros de investigación. Desde el primer semestre van a hablar de los semilleros de investigación, es decir, no es tanto teorías y teorías y teorías, sino empezar a colocar esas teorías en práctica con unas líneas de investigación que hay. Aparece otra teoría que se llama la teoría crítica y esa teoría crítica lo que plantea es métodos para poder transformar la realidad social. Habermas, Carr, Keynes, Marx hablan de que la sociedad tiene un desequilibrio, pero que hay un enfoque para buscar la igualdad y la justicia. No es un tema, digamos, de castrochavismo ni de revoluciones porque quiero, sino de transformaciones reales que necesita el mundo basados en la ciencia. De hecho, los premios Nobel de Economía del año pasado, 2019, son científicos sociales que ganaron el Nobel de Economía por plantear unos experimentos que mejoran la calidad de vida de la sociedad. Y aparece otro enfoque que se llama el constructivismo. El constructivismo no es otra cosa que hacer una mirada
eh, etnográfica, es decir, mirar la realidad para poder hacer una investigación contando con lo que plantean las comunidades, con lo que plantean las regiones. Por ejemplo, cómo mejorar la economía de Neiva, que es la ciudad con mayor desempleo de Colombia en estos momentos, donde están los huevos más caros del mundo, donde están las mascarillas más caras del mundo. Y uno dice, oiga, eh, Neiva lo salvará lo que plantea el presidente, lo que plantea Estados Unidos, China, o será que nosotros como sociedad tendríamos que empezar a identificar, a preguntar, a indagar realmente qué necesitamos? Pues hay unos enfoques sociales para hacer ciencia que son estos. Eh, y bueno, ahí aparece entonces la gran pregunta y es cómo esta realidad del COVID-19 pues tiene unos desafíos para la ciencia moderna. Y cuando hablo de la ciencia moderna, pues necesariamente estoy hablando no solo de los médicos, vuelvo y le digo, y de los genetistas, sino de todos los espacios en los que hablamos de ciencia. El coronavirus, yo quiero leer textualmente una definición avalada por la comunidad científica internacional y dice así: un virus como lo es el COVID-19 es la forma de vida más simple, mucho más pequeño que una célula bacteriana. Es un minúsculo trozo de material genético, ARN, ácido ribonucleico, rodeado de algunas proteínas, que para algunos ni siquiera se clasifica como un ser vivo. O sea, una cosa tan insignificante no, va a ser pues superior a la ciencia, a los investigadores, y vuelvo y les digo, ¿qué pensará, por ejemplo, alguien que estudia en la Javeriana y paga 35 millones de semestre? O alguien que estudia en Harvard, que pagará yo no sé cuántos millones para estudiar. La impotencia de los profesores, de los investigadores, de la comunidad científica, de no poder encontrar una solución. Y por ahí, pues creo que hay unos planteamientos. Yo les sugerí o les sugiero unas lecturas y hay una lectura ahí en el material que publiqué que se llama, o la autora es una filósofa que se llama Judith Butler. Ella plantea cuáles son las condiciones para que yo pueda vivir en una vida vivible. Es decir, hoy más que nunca en ese contexto, ¿será que la ciencia puede eh, generar algunos elementos para que como seres humanos podamos vivir bien, para no morirnos, para no dejar morir al otro? Aquí coloco una imagen. ¿Alguien ve la imagen o no? Hola. Sí, señor. Sí, ¿Qué pero es? ¿qué está viendo? ¿Qué Unas es? ¿Qué es? botellas Unos materos como reciclables con botellas. Esto no es otra cosa que un cultivo de alimentos en la casa. Y uno diría, bueno, o sea, hoy estamos llamados a cambiar muchas estructuras y muchas formas. Esto es ciencia aplicada. O sea, eso no es carreta. Hay unas teorías especiales de soberanía alimentaria que uno tendría que empezar a colocar en práctica. Eh, del tipo de alimentos que estamos consumiendo, sin químicos. Bueno, hay una realidad completa que empezamos y necesitamos revisar. Esa lectura de Judith Butler, que es una filósofa muy influyente, quiero que la miren porque ella plantea que el desafío que tiene la ciencia y que tiene la sociedad hoy es generar propuestas para poder vivir la vida adecuadamente sin que mueran más personas y sin que yo muera. O bueno, si yo muero, que muera de una forma digna, de una forma que fui atendido. Duelen esos momentos que todo el mundo habla de toda la plata, de todo lo que se ha invertido, pero que hay gente que no tiene empleo, que no la están teniendo en el médico, que no tiene alimentación. Entonces creo que hay unos desafíos inmensos. Eso es una lectura que quiero que la hagan, que está dentro de la bibliografía. Por aquí hay unas ideas, hay otra lectura, La vida después de la pandemia. Yo quiero plantear algunas ideas de lo que tiene la lectura y quiero que ustedes lo hagan porque son más ideas. La primera idea es que la gente se va a ir de las ciudades a vivir al campo o a los pueblos. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí o no? Probablemente. Sí, el tema es que, por ejemplo, mucha gente se va a ir de Bogotá. Usted piensa en una ciudad como Bogotá, donde no lo dejen salir todos los días, donde no hay trabajo, donde el arriendo es más caro,
donde no hay más posibilidad de contaminarse. Pues la gente busca el tema de los pequeños pueblos, por ejemplo, seguramente mucha gente va a llegar a Neiva o va a llegar a pueblos, yo qué sé, como Rivera, Palermo, Pitalito, o se va a ir al campo. Yo de los proyectos que tengo de manera especial es irme a vivir al campo, porque considero que es muy complejo vivir encerrado. Yo no sé si a ustedes les gusta estar tan encerrados, tal vez porque son una generación diferente a la nuestra, pero hay un momento en el que todo esto cansa. Ahora, las ciudades son más propensas para que la gente se contamine, y no solo del COVID-19. ¿Alguno de ustedes ha ido a Medellín? Sí, señor. ¿Cómo le pareció Medellín? ¿Fea, bonita? Muy ¿Más, bonita. más bonita Neiva o más bonita Medellín? No, Medellín. ¿Qué es más bonito, el San Pedro Plaza o el Parque Explora? El Parque Parque Explora. Explora. Pues mire que Medellín, siendo una ciudad tan Mucha- hermosa, Como tiene los, mucha limpia, se ve como muy limpia. tiene los niveles de contaminación más altos del país. Es una ciudad con el aire contaminado, tenaz, y una ciudad tan bonita. Yo estudié en Medellín y viví en Medellín y cada que podía ir, pues iba, pero uno dice complejo el tema. Otro de las ideas que tienen las lecturas que les puse es que habrá más autoritarismo, es decir, se va a acabar la democracia. Cada día nos van a colocar más reglas y más normas. No puede salir. Antes era el pico y placa, ¿no? Que uno no podía sacar el carro. Ahora van a restringir horarios de entrada, horarios de salida. Ya, por ejemplo, los domingos uno no puede ir, no puede estar en piscina. Si a usted no le gusta que el recibo del gas le llegó caro, pues de mal, páguelo o se quede sin gas. Eh, Veíamos lo que pasó en Estados Unidos, que la gente salía a protestar porque mataron a alguien, pero la respuesta del gobierno va a ser represión, militares, policía. O sea, estamos en una época supremamente compleja. Por ahí Byung-Chul Han, que fue el autor que les dije la vez pasada que leyeron, lo planteaba. Esta vida después de la pandemia va a ser diferente, va a ser de muchos controles. Por ejemplo, si ustedes se van a ir a vivir a otra ciudad el otro año a estudiar, van a ver un poconón de reglas y de normas, pero supremamente grandes. Yo creería que todavía no vamos a poder ir a otros países a estudiar. Los que pensaban, yo tengo estudiantes que pensaban irse en becados para Argentina o para China o para Estados Unidos o para Europa, lo dudo. Y si van, va a ser con muchos controles, ¿no? Fuerte los controles. ¿El autoritarismo qué es? Pues que quien tiene el poder toma las decisiones y si a usted no le gusta, pues pasan por encima suyo. Es un tema supremamente preocupante. ¿Qué vieron ustedes la semana pasada con los Estados Unidos? ¿Cómo les pareció la muerte de este afrodescendiente, las protestas? ¿Qué piensan de eso que pasó? ¿Sí vieron o no? ¿Sí vieron lo que pasó en Sí, Estados Unidos o no? sí, profe. ¿Y qué piensan? Pues, profe, pues fue un acto de racismo, la verdad. Claro, El es un, racismo siempre existió en Estados Unidos, es un tema. pero lo habían hecho como ocultarse, minimizarse, y creo que ahora explotó por completo. Entonces, Y pues hay cosas lamentables, por ejemplo, ver cómo Trump utiliza la Biblia y cómo utiliza el nombre de la iglesia para servir como héroe es complejo, ¿no? Uno dice, creo que eso es un símbolo de autoritarismo, utilizar la Biblia para decir que lo que él está haciendo está bien y que los que reclaman son ¿qué? Vándalos, satánicos, poseídos por el demonio. Ese es el mensaje, ¿no? Y a eso me refiero, el día que alguien haga un reclamo, pues va a ser considerado como ¿qué? Como terrorista. Eso pasa en los colegios. No sé si ustedes recuerdan en el colegio cuando alguien le reclama al profesor algo, ¿qué pasa? Si alguno de ustedes le reclama algo al profesor y el profesor es autorista, ¿qué pasa? ¿Quién gana, usted o el profesor? El profesor. Y al rato le colocan una mala nota, observación y todo eso, como que uno no puede luchar. Y ese totalmente. mismo modelo está cumpliendo en muchos lugares. Lo que pasó en Estados Unidos es muy complejo. En vez de echar a la cárcel a los que mataron a este afrodescendiente, pues la respuesta es otra, ¿no?
Y lo mismo pasa acá en Colombia, matan personas y no pasa absolutamente nada. Hay otra teoría o otro planteamiento de la vida después de la pandemia y se llama el teletrabajo o el estudio virtual. Es decir, hoy más que nunca las universidades, los colegios y las empresas van a tener poca asistencia, la gente va a trabajar desde casa y va a estudiar desde casa. De hecho, las universidades y los colegios si vuelven o volvemos a clase, que va a ser unos días nomás y otros días va a estar virtual. Y los trabajos pues se van a recibir ya no en papel, porque usted puede contaminarse recibiendo un papel, los trabajos van a ser virtuales. ¿Qué piensan de eso ustedes? Aburrido, harto. Muchos de ustedes soñaban con trabajar en algún lugar, pero ahorita le va a tocar trabajar en la casa, a través de un computador. ¿Qué piensan de eso? A ver, o estudiar. Muchos pensaban irse para Bogotá, pues sí, va a ir a Bogotá, pero estar encerrado en un apartamento porque va a ir 2 días por ahí o 3 días a la universidad y no más, o por horas, y ya. ¿Qué piensan? A ver, nada, les gusta, les disgusta, será agradable, estamos preparados para Por el una mundo. parte sería como desagradable, pues porque uno no se podría educar completamente, o sea, sí recibe como su educación y todo, pero pues no como es cuando uno va presencialmente, o sea, los 5 días a la semana y así. Sí, eso es un tema complejo. De hecho, hay un tema, uno de los artículos que les mandé de las Naciones Unidas dicen que es muy complejo el teletrabajo y la educación en entornos virtuales porque la gente no tiene internet, ni hay cobertura. Es un tema bien complejo en el mundo. De hecho, no sé por qué hoy no se me ha cortado la llamada, pero el internet aquí en la casa estaba pésimo. Sin decir que a algunos de ustedes le van a cortar la luz hoy o mañana, o pasado mañana. ¿Si vieron el comunicado que llegó de lo de la luz o no? Hola, ¿si vieron? No, profe. En varias, Sí, señor. por el lado de Cándido, todo lo que es Cándido y Santa Inés creo que lo van a quitar el 10. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Miren por ahí, en varias partes de la ciudad van a haber cortes, pero largos, o sea, de todo el día. ¿Por qué? No se deben estar haciendo algunos arreglos. Pues esta realidad son unos tópicos, algunas ideas. Yo por ahí les mandé un video excelente para que lo vean. Por ejemplo, el dinero va a desaparecer, como lo conocemos, va a ser el dinero digital. El tema de la sexualidad va a ser bien complejo. Y lo planteo con ustedes que son estudiantes de 11 y seguramente están enamorados, tienen su novio, su novia. Eh, el tema de la sexualidad, es decir, de que usted salía con una persona, la conocía, te daba un beso, tenía intimidad, pues va a ser cada vez más controlado porque usted no sabe si la otra persona está contaminada, si puede contaminar a otra. Va a ser un tema supremamente complejo. Y bueno, hay otras realidades que plantea eh, estos desafíos y la ciencia hoy más que nunca tiene que responder a esas realidades que están ahí. Eh, Les presento para mí 3 científicos colombianos o 3 enfoques de grupos de investigación países de Medellín que han hecho respiradores para el tema del COVID-19. Eh, Normalmente cuando uno habla de ciencia, pues está hablando de Alemania, de China, de Estados Unidos, de Europa, pero en Medellín, en Colombia, hay científicos. ¿Y sabe qué pasó con los respiradores artificiales que ellos hicieron? ¿Sí saben o no? Esta noticia es de esta semana. ¿Sí sabe qué pasó o no? No, profe. Pues que no, el INVIMA, que es el instituto encargado de dar los permisos, no les dio los permisos. Prefieren comprar unos respiradores como a 50 millones de pesos que llegan como en 4 meses y no comprarle a los colombianos los que hicieron las universidades. Tenaz, ¿no? Y uno dice, ¿dónde está el apoyo a la ciencia? Ahí hay unos temas bien complejos. Las universidades colombianas han hecho respiradores artificiales, es decir, respiradores mecánicos para que si alguien se enferma del COVID, le puedan salvar la vida, pero como no son los comprados por las grandes compañías multinacionales, pues no los han aceptado. Es un tema complejo, es decir, hoy más que nunca, si estamos llamados al tema de la ciencia, de la investigación, pues en Colombia tenemos que producir ciencia, pero por ejemplo, acá en Colombia hay un científico que se llama, ¿cómo se llama el científico más conocido de Colombia? A ver, Patarroyo. Manuel Elkin Patarroyo tuvo que irse del país a trabajar a otros países porque aquí no lo apoyan.
Ahora, si usted quiere hacer ciencia, pues difícilmente acá en Colombia va a servir de algo su ciencia. Tendrá que ser avalado por una universidad de otro mundo, o de otro país, o una universidad pues de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, para que usted pueda tener esa rigurosidad científica. Bueno, ¿sí sabían ustedes que la USCO ya hace como 3 meses hablaba de que iban a hacer la prueba de COVID-19 acá en Neiva, la Universidad Surcolombiana, especialmente la Facultad de Medicina? ¿Sí sabían o no? ¿Sí sabían que tenemos una de las mejores facultades de medicina del país? O sea, si alguien quiere estudiar universidad, en una universidad buena, medicina, vaya a Neiva, a la Universidad Surcolombiana y estudie. O sea, no porque usted pague 40 millones en la Javeriana se está estudiando la mejor. La mejor en medicina es la USCO. Y la USCO tiene la capacidad, por ejemplo, para hacer las pruebas del COVID-19, que eso sería espectacular. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántas pruebas han hecho? Ninguna. Ninguna, porque no se ha apoyado. Primero, como que el convenio no lo hicieron, y segundo, porque el Estado no le vende los insumos para hacer las pruebas. Entonces uno dice, oiga, qué pendejada en la que estamos, ¿no? Supuestamente hay que aprovechar la ciencia. Supuestamente hay que aprovechar la ciencia y la tecnología, pero no apoyan a nuestra universidad para que haga pruebas porque no existen los reactivos, porque los reactivos se los venden a las empresas privadas para que hagan plata y no a las entidades públicas como la USCO para que apoyen el desarrollo de las personas. Entonces, por ahí va la propuesta eh, para los inquietos, para los que les gusta leer. eh, el día, el día de hoy salió esta publicación en la BBC. Eh, Plantea los aportes científicos de los últimos 6 meses del COVID-19, por si alguien quiere leer. Hay cosas interesantes, muy interesantes de lo que se ha investigado, de lo que se ha dicho, de lo que se está diciendo, avalado por comunidades científicas internacionales, que uno como que debería saber del tema. Bueno, ¿y eso en qué va? ¿Para dónde vamos? Eh, y creo que valdría la pena. Y por otro lado, pues está el proceso que vamos a realizar. Yo que quiero que podamos realizar en este ejercicio. Ya hemos pasado de hacer unas investigaciones, unas consultas sobre las teorías de la verdad, ya hemos pasado de hacer unas lecturas sobre unos teóricos y quiero que ustedes ahora sean los que expresen, es decir, yo quiero que ustedes a través de un video, ustedes saben que estos videos son cortos, 4, máximo 5 minutos, está en YouTube, pero si usted quiere no lo coloca público, sino que lo coloca en privado o en modo oculto. En modo oculto nadie lo puede ver, solo la persona que usted le envíe el enlace, usted me lo manda a mí, yo lo veo. ¿Cuál es la idea? Y es que ustedes expresen cómo hoy la ciencia, es decir, desde la epistemología, podemos hacer unos aportes concretos a la realidad en la que estamos viviendo. Es decir, cómo la ciencia está llamada hoy a aportar a la solución del problema en que vive la humanidad, y no solo en el tema de la salud, sino en la economía, en la educación, es decir, cuáles son esos desafíos que tiene la ciencia en este contexto de pandemia. Por ahí están las lecturas, hay unos videos de apoyo, quiero escucharlos, ustedes, la idea es que ustedes hoy los escuché, tienen conocimientos interesantes sobre el tema, hay unas teorías que manejan, hay otras cosas que van a investigar y es, bueno, y la ciencia, ¿qué desafíos tiene en la realidad de este contexto? Es decir, la solución a esto será buscar la cura del virus. Si esa cura ya está y la van a cobrar, es gratuita, o simplemente hay otras necesidades más fuertes que la ciencia debe solucionar en estos momentos. Esa es la invitación, digamos, a hacer ese video, es un video crítico. Eh, Creo que podemos hacer un buen ejercicio. La idea es que este video lo publiquen en YouTube, me envían el enlace y tenemos esta semana y la otra para hacerlo. En el transcurso de mañana podrán ver las calificaciones del trabajo pasado. Yo, la verdad, la semana pasada no trabajé.
esa semana, al igual que ustedes, la gran mayoría tomaron la semana libre. Yo lo hice, el trabajo ha sido fuerte, pero espero mañana tener calificado el trabajo anterior, poder enviárselo y empezamos a trabajar en este proceso. Estas son las bibliografías de las lecturas, ahí en la guía están, más la bibliografía de unos videos buenos para que vean. Pues ahora dejo de compartir la presentación y me gustaría escucharlos si tienen dudas, preguntas, para que dialoguemos. ¿Qué dudas, qué inquietudes tienen, qué pueden decir? Y quedo atento para responderlas. A ver, ¿qué dudas hay, qué inquietudes? Dudas, inquietudes, sugerencias. Hola, ¿hay dudas, hay inquietudes, chicos? Señor. Juan, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quién tiene preguntas? A ver. Bueno, pues en este orden de ideas, la idea es que hagamos el video, lo podamos subir. Este video no lleva ni explicación en Word, ni referencias bibliográficas, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes son los youtubers y van a hablar de cómo hoy la ciencia tiene un desafío para ayudar a la humanidad a salir de ese problema que estamos viviendo, y no solo en el tema de salud, sino en el tema de economía, en el tema de educación. Es decir, hoy más que nunca la ciencia eh, tiene que hacer unos aportes concretos y ese es el llamado que hacemos. Entonces, pues vale, esta es la invitación para todos. En el transcurso de media hora estaré compartiendo la grabación con Montserrat para los que quieran ingresar a ella. Les agradezco mucho